nada. Se le marchó el balón desviado a Hugo. Digo algo. Balón, posesión, esférico, pelota, ataque para Galicia. ¿Cómo sabemos si se escucha? ¡Uy! ¡Que se cae! Una exhalación. Juan Aguilar. Pero ¿quién apareció? Entre el otro lado, la portería gallega. Rodríguez detuvo el balón. Posibilita la posesión para sus compañeros. Yo creo que esto es un partido, Javi, de porteros, ¿no? Madre mía, cómo están en los dos bandos. En el gallego, Rodríguez. Y en el naranja, Juan Aguilar. Hay que tener cuidado con los taxis, que hasta para los taxis aquí en la avenida. ¡Lo pagan todo! Madre mía, si antes lo decimos y lo comentamos, antes nos da más motivos. Bien. Va a ser José Juan Aguilar. Partidazo 5 estrellas el que estamos viviendo. Detalle de calidad que se marcha afuera. Jóvenes, pero altamente preparados, ¿no, Javi? Altamente, esa comunidad del sport. Miguel, abrígate que refresca un poquito en la grada. Refresca. Ahora me acerco. Este segundo se fortalece. Espera que aparezca el seguro de vida de la selección gallega. Eduardo Alonso se topó con Juan Aguilar. Días, Patricia. Pena máxima, Javi, de nuevo en la central. Vamos a poner la banda sonora. Será el encargado. Avian Rodríguez bajo los palos. Y Lorenzo Moyato con la responsabilidad adentro. Para aumentar la diferencia. 14 para la comunidad valenciana. ¡Vamos! ¡Vamos, hijos! La selección gallega. 7 minutos 47 segundos.
16, 12, 8 minutos 15 segundos de juego de este segundo set. Ataque, posesión de oro, balón que vale muchos quilates. Como no, ¿quién tenía que ser? En el luminoso, 8 minutos, 38 segundos, espadas en todo lo alto, 16-14 para la valenciana, adentro. Rápida contra de Galicia, loja el balón en el fondo de las mallas de la Comunidad Valenciana. Vamos en el último minuto de juego, todo por decidir. Recordamos, el primer set cayó del lado de los naranjas. Posesión, balón que se marcha fuera. 45 segundos, Alberto. 18-16. Ataca Galicia. Posesión pausada, buscando la mejor opción de perforar la puerta valenciana. Detienen la jugada los colegiados. 9 minutos 33 segundos. Queda menos, adentro. Pablo Gándara. Segundo set igualado, tiempo muerto, 9 minutos 52 segundos, 18-18. Primer set que se adjudicó la Comunidad Valenciana. Tiempo de instrucciones por parte de ambos preparadores, por parte de la selección gallega, Alejandro Campo, por parte de la selección de la Comunidad Valenciana. Espera. Posesión para la Comunidad Valenciana. Defensa, objetivo, recuperar el balón por parte de los gallegos. Un poquito de fuerza el disco aquí. No quitado, nos quedamos con el balón por playa. Posesión que vale su peso en oro. Queda menos tiempo. Hugo Epicam adentro sobre la bocina para poner el 19-18 en el luminoso de esta central de Campeonato de España de Selecciones Territoriales. Y este último gol, Javi. Ahí estamos viendo la Comunidad del Sport para el partido de los anfitriones, la selección gallega. Menudo partidazo, 5 estrellas hemos vivido. Esta tercera jornada, tercer partido que hemos visto en la central de Campeonato de España 2022. Haciendo un seguimiento a lo que pasa en la pista central. Miguel Soria, por favor, siéntese. Este proceso, bueno, Miguel, Los Mercadonas Team. ¿Y qué tenemos a continuación en esta pista central, Alberto? Pues vamos a ver la chuleta porque esto no para. Hemos puesto la quinta velocidad. Vamos a parar
esta matinal de viernes. Si no me falla, nos vamos a la categoría cadete, en la pista central, a las 11 de la mañana. Navarro, en la pista número 2, cadete masculino, Cantabria, Extremadura. En la 3, cadete femenino, Andalucía, Cantabria. En la 4, cadete femenino, región. ¡Grande, más, grande! Número 5, cadete masculina, región de Murcia, Comunidad de Madrid. En la pista número 6, Aragón en categoría cadete masculina. Y en la pista número 7, categoría cadete masculina, Andalucía, Cataluña. Los jugadores y jugadoras, que decir de esos colegiados y colegiadas que están aquí este campeonato de España. Así que hago un llamamiento en esta pista central, porque viene un espectáculo en la arena. ¡Frontera! Menudo ambiente tenemos en las 7 pistas de juego de este campeonato de España de selecciones territoriales. Comenzábamos a las 9 de la mañana y recordamos 3 jornadas, viernes, sábado y domingo, maratonianas, pero satisfactorias, buscando campeón de España en la categoría infantil masculina y femenina, la cadete masculina y femenina, y en la juvenil masculina y femenina solo puede quedar uno. Esta canción se la va a dedicar a los colegiados y colegiadas que tienen que todos se encuentran. Sobre todo en la figura de Marcos, esto va para ti para calentar. Black Betty, Marcos. Calentamiento. Pista central, Juan Sánchez.
Gol de Cantabria de 360 de la número 5. Diferencias 360 dentro. Martínez. Pena máxima. Venga, arriba esas palmas. Subimos los decibelios, subimos Sí, la por eso. temperatura en la central. Gol de penalti de Andalucía. Parada de Andalucía, de la portera. Al ataque. Gol de 360 de Aragón, de la número 6. Mierda, Aragón, dijo, ¿no? Joder. Igual nadie sabe quién No es. pasa nada. ¿Qué contestarías? Pues que estamos en el Campeonato de España de Selecciones Territoriales 2022 aquí en Tierras Gallegas. Gol de 360 de Andalucía. Recordamos, Campeonato de España de Selecciones Territoriales. Categoría infantil, cadete y juvenil. Estaremos en esta playa de Silva. Gol de 360 de Cantabria, del número 8. Los equipos campeones. España de balonmano playa. Gol del Peto de Cantabria, de la número 7. Gol de Andalucía, de 360. Naira Solís. Produce el balón en el fondo de la portería de Navarra. Espectacular ambiente en esta playa de centro, 7 campos, principales de campo 1. Gradas, te recuerdo que el acceso es totalmente gratuito. Parada de Cantabria. De Marcos Soltera. Fue tan terrible el lanzamiento de la jugadora Navarra y que ahora mete la mano para desviar, para torpedear esa conexión castellano-manchega y recuperar el esférico. Gol de 360 de Cantabria, de la número 6. 5. Pena máxima en la central. Favor de Castilla-La Mancha. Categoría cadete femenina, la que estamos viendo en esta pista central al lanzamiento. Naira Gol de Andalucía, Solís. de 360, del 27. Adentro. No pudo hacer nada. Taina. Memen. Marcos Ulveda, no te enfades, por favor. Gol de Fly de Andalucía, de la número 22. 60. Adentro Castilla. Gol de 360 de
Cantabria. Navarra 10. Adentro, Navarra. Edurnesain. Y a ver, el grito de guerra de Castilla-La Mancha en la grada de la central, que lo escuchemos. De Galicia para el mundo. Gol de 360 de Cantabria de la número 6. Verano azul, verano azul. Estamos en junio, estamos en Gol de Andalucía de la Peto. ¿Qué le pasa? Gol de Cantabria de 360 de las números 8. El esférico, la selección dirigida por Sergio Muñoz. Gol de Cantabria de la número 4 de 360. De alta tensión, como siempre, en los partidos de 5 estrellas en la central. Y aunque de gente, una gente recuerda que hacerse este cambio de gratuito a la cara de la pista central. Aunque huevecitos, podemos Conexión inalámbrica 5G en la central adentro. Gol de 360 de Andalucía. Madre mía, cómo está el paseo. Gol de la Peto de Andalucía, número 7. Los encuentros que se están jugando en la pista 6 y 7. ¿Me escucha? Este es el espectáculo del balonmano playa, no solo en la Parada de la portera de Andalucía. de gente que viene a verlo. Cantabria, Andalucía, vale. ya menos de 2 minutos aquí en esta primera parte, 16-20. 360 de Andalucía, el número 16. Expulsan a la 9 de Cantabria. El balón la castellano-manchega. 8 minutos 31 segundos. Aumenta las referencias del conjunto navarro. Tiempo muerto solicitado por el preparador castellano-manchego Sergio Muñoz. Es penalti, ¿no? Vale. Penalti para Cantabria. Gol de penalti para Cantabria de la número 5. Gol de la Peto de Andalucía. 18. Y de la jornada de este Campeonato de España de Semifinales Ascenso 2022. Madre mía, es que esto es lo que nos está hasta el domingo, Alberto. Vamos a alucinar, vamos a disfrutar. Gol de la Peto de Cantabria, la número 7. Campeonas del mundo. Recordamos todo el fin de semana, Miguel Ángel. Campeonas del mundo. Gol de 360 de Andalucía. Ahí en tierras griegas. Se me pueden
selección navarra, set de Ciarra. Este primer set que va a caer del lado de las chicas que dirige Gonzalo Garde. Primer set, Navarra 23, Castilla-La Mancha 16. Tiempo de descanso, tiempo de términos, tiempo de indicaciones. Gol de Cantabria, la número 6, de un punto. Gana Cantabria, 25-22 a Andalucía. Guay. Ya está. Empieza la segunda parte del partido. Se repite. Conexión inalámbrica que no llega. Sobre la playa de Silvarra. Adentro para Castilla-La Mancha. Buscando perforar la retaguardia navarra, se le marchó el lanzamiento a la zurda. Parada de Andalucía. Para las navarras. Indicaciones en la banda de Gonzalo Garde. Tira Cantabria. Gol 3-1. Bueno. Inaugura el luminoso en este segundo set. Navarra. Se estrella en el poste del guardameta Navarra. Buenísimo motor, Julito Sierra, impartiendo cátedra.
Saavedra. Gol de 360 de Cantabria. Mierda, se me olvida. O sea, los 370. Sí, el de Cantabria arriba. Bueno, sin motor el Pizarritas. Lecciones. Gol de 360 de Andalucía, de la número 26. Abriendo las aguas de la retaguardia. Navarra, la jugadora, la dorsal 25. Jimena Ortiz, pero se encontró. Daina, que detuvo el lanzamiento, propiciando la contra de sus compañeros. 360 de Andalucía. Miren, Martínez. Para aumentar la diferencia, poner la diferencia en el marcador y ahora sí. Látigo. Naira Solís adentro. Apareció como una exhalación. Inma García Navas para detener ese balón. Lanzado por las navarras. Y yo me lo hice. Penalti para Andalucía. De la retaguardia. Navarra. Primero. Gol de penalti de Andalucía, de la número 26. Parada de Andalucía. Detalle de calidad. Gol de la Peto de Andalucía. La arena de la playa de Sinibarra. Gómez superando. Navarra 8-4. Cuando hemos llegado al Ecuador desde el segundo set. Y pena máxima la central, Javier. Pena máxima la central. Se pitan las dos jugadoras adentro. Miren Martínez. Para reducir diferencias. 5 minutos 20 segundos. Resultado 360 de Andalucía. Castilla-La Mancha, abriendo las aguas. ¿Eh? Reloj. Sí. Gol de la Peto de Cantabria, la número 7. La dorsal número 2 de Castilla-La Mancha, Violeta Triguero. Daina. Adentro. No le tembló el pulso. Violeta Triguero. Gol de 360 de Andalucía.
Tiempo muerto. Cantabria. Eso es penalti. Penalti para Andalucía. Gol de penalti de Andalucía. ¿Qué número te piensa? La que tiro ahora. Gol de 360 de Andalucía. Gol de 360 de Cantabria. Cuando vaya avisa. Penalti para Cantabria. Gol de penalti de Cantabria para el número 5. Gol del Apeto de Andalucía. En esta pista central. Gol del Apeto de Cantabria, la número 7. Gol de 360 de Andalucía. Tarjeta roja, la número 10.
por qué no ha venido. Bueno, vamos a movernos un poquito. Gol de 360 de Cantabria en el número 5. La Mancha arriba, esas palmas. Tiempo muerto. No, se acabó. Ah, se acabó la segunda parte. Ya está apagado. Y a ver, la afición navarra, esas palmas. Shot outs. Tira Cantabria. Centro. No pudo ser otra que Miren Martínez. Para Andalucía. Arriba las palmas con los chicos y chicas de Castilla-La Mancha. Déjate a Julito Sierra ver esas palmas. Venga esas palmas aquí, venga. Venga, arriba, venga. Toda grada, por favor, toda grada, toda. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Arriba. ¡Adentro! Castilla-La Mancha. Tira Andalucía. Y ahora le toca a Navarra. Responsabilidad para Delgado. Mete Andalucía un 360. La dorsal 34 de Navarra. Dejó el pulso en esta tanda de shootout. Javi, vamos con las palmas. Arriba, 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 arriba. Castilla-La Mancha. Mete un 360 Cantabria, la número 3. Pase milimétrico. No, poderosa de Violeta Triguero. 4-6 a favor de Navarra. Responsabilidad para Estivali. Mintería. Se marchó ese balón. No pudo. Mete Andalucía un 360.
Subimos la temperatura en la central. Opción de igualar la tanda de soldados para Castilla-La Mancha. Ahora sí, Va Javi, Cantabria. ponte en pie, vamos con esas palmas. Y aplaudiendo aquí la gente. Marcos. Falla el pase, Cantabria. Puedo finalizar. Ese pase milimétrico. Opción para Navarra. Venga, venga, vamos. Ahora palmas para Navarra, vamos. Palmas para Navarra. Venga, Fair play aquí en la pista. Javi, por favor. Falla la portera de Empieza Andalucía. las palmas, por favor, para Navarra. La patilla que se va a campo central. Madre mía, no. Tembló el Va Cantabria. a la jugadora dorsal 25, Leire. Falla la portera de Cantabria. El número 7. ¿Quién va 4? 4-2 para Andalucía. Finalizar el partido. Julito, venid a decir. Hola, buenas tardes. Buenos días. Quería pedir un aplauso muy grande para Andalucía mete otro 360. Y un aplauso muy grande para Navarra. Se ha dado con la victoria en la toma de shootout en esta pista central. Y la hacemos extensible a todo el balonmano femenino, sobre todo esta categoría juvenil, actuales campeonas del mundo. ¡Oh, yeah! Falla Cantabria. Dejamos ayer ahí a las 6 y Mirando que quiere pasar aquí. Las personas de buena fe, adelante, vaya pasando. Las personas de buena fe. Vamos allí. Bueno, ¿qué les espera Alberto ahora las diferentes pistas y sobre todo en esta pista central? Espectacular, ¿eh? Esto es increíble. Mira qué forma chula. La barra. Un fuerte aplauso para las navarras. Va Andalucía. Y por favor, un fuerte aplauso para Castilla-La Mancha. Andalucía mete otro 360. Acaba el partido 7-2. Ya se lo sé, Javi. Balón, que será robado.
categoría Empieza el partido Asturias contra Canarias. Qué alta tensión está entre Valencia y Cantabria. Mira, mira, Alberto. Qué alta tensión tenemos aquí. Entre Valencia y Cantabria. el señor presidente de la Federación Cántabra, Martín, José Manuel Martín, el central. Vaya un 360 Asturias. Pues vamos allá, vamos a dar inicio. Canarias. En 3, 2, 1. Balona al cielo de San Xenxo. Partido entre Castilla y León y el Principado de Asturias. Falla el apeto de Asturias. .360 de Canarias. El Principado de Asturias. Rival esférico del juego. Por la vía rápida dorsal 24 adentro. Inaugura el marcador el luminoso de la central. .360 de Asturias. Son un poco mal los números. Gol de 360 de Asturias, del número 9. Gol de 360 de Canarias. Gol de 360 de Asturias, de la número 10. Desde Palma del Río viene el hombre. Gol de 360 de Asturias, del número 10. Gol de 360 de Canarias, de la número 6. Gol de 360 de Asturias, de la número 3. Gol de Asturias, de 360, de la número 10. Tiempo muerto de Canarias. Venga, arriba esas palmas. Subimos los decibelios. Estamos viviendo la primera jornada de este campeonato de España de selecciones autonómicas. Especialista, algo más
diferencias, 3 minutos 54 segundos. 4 Castilla, ahora mismo a 3. Reducción de diferencias, el bueno de Darío Torres. Castilla y León 6. Asturias 14. Gol del Apeto de Canarias. Gol de 360 de Asturias del número 10. Gol de 360 de Canarias. Te lo pierdes, apareció el guardameta del Principado de Asturias. Se marcha el lanzamiento. Gol de Asturias de 360 del número 10. Gol de Canarias de 360. Parada de Asturias de la portera. Gol de Asturias de 360 de la 10. Gol de 360 de Canarias. Falla 360 Canarias. Reducen diferencias. Gol del Apeto de Asturias, de la número 2. Máxima en la central. Gol de Asturias del Apeto. Al Principado de Asturias. Villarreal. Gol del Apeto de Canarias, de la número 9. Como abierto las aguas de la retaguardia del Principado de Asturias, llegó desde detrás sin pagar peaje por la vía rápida. Torres para reducir diferencias en el caso de la central. Y ahora se suma al intento de remontada. Gol del Apeto de Canarias, número 9. Para el conjunto del Principado de Asturias. Asturias, nuestra central de selecciones territoriales 2022, de nuevo conexión rápida, veloz y efectiva. Torres de Castilla y León, García.
Falla la Peto de Asturias. Gol de Canarias de 3.60. Gol de Asturias de 3.60. Detalle de calidad. Con pases. Segundos. Asturias. De detrás. Bautista. Acaba el primer tiempo. Asturias 24, Canarias 22. Dispuestos. Últimos segundos de instrucciones por parte de la preparadora. Falla Canarias en 3.60. Llevar el partido a la tanda de shootout. Mete Asturias 3.60 de la número 10. Mete Canarias 3.60. Asturias mete un 3.60, ya número 5. Mete Canarias. No vais a hacer la competencia a los andaluces.
Falla Asturias. Y vuelve a sacar. Mientras los andaluces en el otro fondo. Tira 360 el número 10 y gol. Gol de 360, no, gol de la Peto de Asturias. Y otra vez. Siete locas. Siete locas. El espectáculo del balonmano playa no está solo sobre la arena, está también en la grada. Mete la Peto de Canarias, número 9. Asturias, 4 en la actualidad en este segundo el campeonato de España 2022. Día del Principado de Asturias adentro. Posesión, balón esférico. Castilla y León, cambios, ataque, defensa. Se marchó el lanzamiento. ¿Eso qué es? Penalti. Tira penalti Asturias. Venga, arriba, Gol para Asturias de penalti de 9. Venga, los chicos de Canarias, ¿qué pasa con ellos? Marca la Peto de Canarias, número 9. Y la Rioja, ¿qué pasa con ellos? ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! Campeonato de España, selecciones territoriales, Ascenso 2020. Gol de 360 para Asturias de la número 10. Espera, Javi, que las catalanas van a hacer su petición también. Aquí todo el mundo se suma al espectáculo. Voy a marcar la Peto de Canarias, número 9. El público soberano de campeones, nosotros le damos el espectáculo, Javi. Venga, arriba. A ver, esos chicos y chicas andaluces y andaluzas. Vamos arriba, vamos a contagiar a esta grada de la central. Vale, me están pidiendo, creo que los extremeños y las extremeñas. La Macarena. Falla 360 Asturias. De los catalanes y las catalanas y luego vamos con la vuestra. Vamos con la vuestra. Marca 360 Asturias, la número 10. Marca la Peto de Canarias, la número 9. ¿Y quién se anima a bailar con los chicos y chicas de Cataluña? ¡Arriba las palmas! Ojo que los de Castilla y León han cumplido su apuesta. 360 de Asturias, la número 3. 4 minutos para que acabe el segundo set. Y las andaluzas pasando en el fondo contrario del ritmo. 360 de Canarias.
Roja para la 11 de Asturias. Y las chicas, Javi, las chicas, por favor. No te olvides de nadie. 360 de Canarias. Arriba esas palmas en la mesa. Vaya. Y los chicos de Roma Screen, ¿qué pasa con ellos? Arriba esas palmas. Y la Spider-Ham inmortalizando este momento. 360 de Asturias, de la número 3. Parada de Asturias, de la portera, número 7. Gol de 360 de Asturias. Arriba. Gol de 360 de Canarias. Venga, arriba esas palmas en la central. Parada de la portera de Canarias. Gol de 360 de Asturias, Canarias, digo. Los chicos de la región de Murcia, ¿qué pasa con ellos? Gol de Asturias de 360. La región de Murcia, Cataluña, La Rioja, Castilla y León. Dando el espectáculo en la grada. Mientras tanto, Castilla, León y el Principado de Asturias en la central, sobre la arena, disputando el segundo set. Un fuerte aplauso para los chicos y chicas de Marca León. Lapeto de Asturias, número 2. Un minuto para terminar el segundo set. Tenemos una petición especial. Marca 360, Canarias. Mira que es el cumpleaños de Juanjo, entrenador de La Rioja. Juanjo, por favor, levántate. Tiempo para Los chicos la han Asturias. pedido, los chicos la han reclamado y nosotros la ponemos. Javi, teníamos otra propuesta por ahí.
nuestro amigo Marca el apeto de Asturias. $3.60 para Canarias. Marca el apeto de Asturias, la número 2. 28 segundos para finalizar este segundo set. 3.60 para Canarias. Termina el partido 26-27. Gana Asturias 26-27. ¿Quiere seguir al líder? Pero yo creo que esta grada también está dando mucho juego. La Rioja, Cataluña, Castilla y León están subiendo la temperatura también en la pista central. Javi, baja la música, por favor. Un fuerte aplauso para los chicos de Castilla y León y al Principado de Asturias. Y ahora, arriba. Chicos de Castilla y León y Principado de Asturias, por favor, en el centro, un fuerte aplauso al público, que en la grada se lo ha pasado muy bien. Ahí están las fuentes, sacadle todas las imágenes. Y si no bailáis, palmas por favor en la central. Si estás sentado, sentada en tu asiento, arriba esas palmas.
Gol de Andalucía, número 10, del Peto. No, el número 27. Gol del 360 de Andalucía, del número 27. Gol del 60 de La Rioja, del número 42. Gol de 360 del número 27 de Andalucía. Gol del Peto de La Rioja, número 9. Falla de portería a portería, el portero de La Rioja. Lo recupera La Rioja y mete de portería a portería, básicamente. Gol de 360 de Andalucía, del número 27. Mete el número 16 de La Rioja de penalti. Gol de Fly del número 27 de Andalucía. Para el portero de Andalucía. Tira el Peto de La Rioja y falla. Gol de 360 del 27 de Andalucía.
Vuelve a sacar La Rioja. Gol de 360 del número 17 de Andalucía. ¿Dónde? Un saludo para esa gente de Punta Cana, que estáis tan a gustito y nosotros aquí pasando frío. Pero no importa, disfrutad muchísimo, pues echamos de menos. Gol de 360 de Andalucía del número 24. Gol a través del número 24 de Andalucía de 360. Gol del número 42 de La Rioja de un 360. Gol del Peto número 21 de Andalucía. Gol del 17 de Andalucía en 360. Parada del portero de La Rioja. Gol del Peto de Andalucía número 21. Falta en ataque del Peto de La Rioja. Gol de Fly del número 26 de Andalucía. Gol de La Rioja del número 4 de 360. El sistema circular de agua con dispensador de Aquaservice, evitamos más de 77.000 botellas de Falla 360 el número 24 de Andalucía. Mm, 360 el número 24 de Andalucía. Gol. Acaba la primera parte, 28 Andalucía, 13 La Rioja.
el marcador ya, ¿sabes? Es el que lleva uno, no me lo puedo creer. No, no. Yo no aguanto, ¿eh? Primer set que cae del lado de las navarras en la central. Siempre se graba a los que meten goles de cerca. No pasa nada. Tiempo de descanso en la central. Recordamos que el primer set cayó del lado de Navarra. Tiempo de descanso. Tiempo de indicaciones por parte de los preparadores de ambos conjuntos. Caído el caldo ahí encima del rostro de las navarras. Buena nota de juego. Empieza el segundo set. El segundo set. ¿Qué? ¿Qué cosas? ¿Qué pasa? Uno arriba. ¿No? ¿El qué? Sí, creo que sí. Son gratis. Espera, sí. Gol de Fly del número 26 de Andalucía. Gol del Peto número 22 de Andalucía. Falla 360 el número 26 de Andalucía. Gol de 360 el número 42 de La Rioja. Sin pagar peaje adentro por la vía rápida. Gol de 360 el número 2 de La Rioja.
disfrutando del mejor espectáculo de balonmano. Gol del Peto de La Rioja, número 9. De San Asensio. Responsables del cadete masculino. Gol del 360, el número 26 de Andalucía. La función de cadete masculino de Andalucía va a ser por la oficina técnica. Gracias. Gracias, Alberto. Gol del 360 del número 17 de La Rioja, de Andalucía. 7 balones, 7 campos, 11 selecciones autonómicas. Parada de La Rioja. En esta playa de su lugar, en el Campeonato de España de Selecciones Territoriales. Alberto, le falta un campeón del mundo. Gol de Fly del número 26 de Andalucía. Hola, lo tengo aquí abrazándole. Mira, venga, chico. Oye, ahora te voy a coger un poco que el micro se oye mejor. Que te cuente algo. Supongo que estará contento, mínimo. Y también a quién tienes enfrente, Javi. ¿Oscar Miras? Gol de Fly del número 26 de Andalucía. Sí, la selección de las guerreras juveniles de la arena. Tiempo de La Rioja. 12 Andalucía, 6 La Rioja. Se ve todo el rato moviéndose la cámara, pero no se ve nada. Ay, qué frío. ¿Por qué da tanto? Y yo lo llevo así, ¿no se me oye? Pues, ¿cómo maneja esto? ¡Qué barbaridad! Parada del portero de Andalucía, número 23. En la central buscamos el balón, buscamos al esférico debajo de la grada. Marca el Peto de Andalucía, número 22. Pisando del número 4 de La Rioja. El Campeonato de España de Selecciones Territoriales. Recordamos que hemos empezado esta mañana a las 9. Haremos hasta bien entrada la tarde-noche. Los últimos partidos comenzarán a las 21:40 horas y estaremos superando jornada tras jornada hasta el próximo domingo. Buscamos los campeones y las campeonas de España en las categorías infantil, cadete y juvenil. De forma
Gol de portería a portería del portero del Andalucía. 3 minutos para terminar el segundo set. Navarra 10, Extremadura 2. Gol del número 4 de 360 de La Rioja. Esférico que pierden las extremiñas. Calma, paciencia, tranquilidad. Pido el preparador de las Navarras. Cambio. Ataque, defensa. Especialista Navarra. Sacar a los aplausos de Javi García en la grada. Bueno, ya sé dónde estamos. Vamos a las 4. Gol de 360 del 24 de Andalucía. Vamos que el primer set de este partido que se está disputando en la central de San Asensio 2022, Campeonato de España de Selecciones Territoriales, se la adjudicó Navarra. Ataque de nuevo la guardameta de Extremadura. Cambios, ataque defensa. Aparecen las verdes. Adentro. Gol del número 42 de La Rioja. 1 minuto para que acabe el segundo set. Navarra lo suyo. Pasito a pasito. Intentando que llegue el fin de este segundo set. 30 segundos para que acabe el segundo set. Recupera el balón. Play del número 18 de Andalucía. Gol del Peto de La Rioja, número 44. La selección cadete masculina de Andalucía. Pase Acaba el partido. Repetimos, 22 Andalucía, 2 de La Rioja. de la selección autonómica de Andalucía en la categoría cadete masculina.
hay idea. Con la temperatura en la central, a partir de la 1 de la tarde, Cantabria, Castilla-La Mancha, categoría juvenil femenina. Empieza el primer set. Gol 360 de Asturias. De la número 27. Gol del Apeto de Andalucía. Falta en ataque de Asturias. Todo a punto de comenzar. Alberto ya en esta pista central. Con horaria de 13:30 horas. Fly de Andalucía. De la 1 de la tarde. Javi, vamos a buscar el botón de inicio de este partidazo 5 estrellas en la central. Categoría juvenil femenina. Cantabria se va a enfrentar a Castilla-La Mancha. Gol de Andalucía. Recuerdo que en el campo 2 tendremos también juvenil femenino a Canarias y a Navarra. Y en el campo 3 todo esto juvenil femenino. Andalucía se enfrentará al Principado de Asturias. En el campo 4 Castilla y León a Cataluña. En el campo 5 Región de Murcia contra Madrid. En el campo 6 pasamos a infantil masculino, Navarra contra el Principado de Asturias. Y en el campo 7 infantil masculino, Cataluña, Galicia. Penalti para Andalucía. Seguimos buscando el botón de inicio de este partido. Gol de penalti para Andalucía. ¿Tú lo encuentras, Javi? El botón de inicio de partido. Estoy buscando. Gol de 360 para Andalucía. Parece ser. Ahora sí. Yo ya lo he encontrado, Javi. Ya lo tengo, ya lo tengo. Vamos allá. 3, 2, 1. Pulsamos inicio de partido. Balón al cielo de Sanxenxo. Primer esférico para Castilla-La Mancha. Gol de Fly para Andalucía. La número 22. Tiempo muerto. Qué malo empezamos.
20. Gran acción defensiva de la retaguardia cántabra. Cambios, ataque, defensa. En ambos conjuntos, en ambas selecciones territoriales. Balón de parte a parte. Abrió la defensa. Castellano Manchega. Claudia Escudero. Penalti para Asturias. Gol de penalti para Asturias, el número 30. Más interesante si cabe. Posesión, vale. Su peso en oro. Gol de 360 para Andalucía. María Laguna adentro. ¿Tú sabes lo que viene ahora? Falta en ataque de Asturias. Un nuevo desafío. Claudia Escudero coge el balón. Marina Morales. Gol de 360 para Andalucía. Bajamos volumen. Subimos el volumen de las palmas. Y de Final. nuevo 4 de 4 para Sí, Claudia el primer Escudero. Solo tenerlas cerca. Como personas que nuestro repertorio está de casa, sueños con su descansar. Los comunes estudian Parada de Andalucía. 9 minutos 52 segundos. La central, balón posesión para Cantabria, 28-26. Madre
mía, no podía ser otra sin pagar peaje por la vía rápida. Gol de Asturias de 360 de la número 30. Final del primer set. Cantabria 29, Castilla-La Mancha 26. David, ponemos algo movidito para los chicos. Gol de 360 de Andalucía, Cantabria que están en ese de fondo. nuevo 22. Chocolatero. Vamos a ver si nos bailan Paquito el chocolatero, los chicos y chicas de Cantabria. Gol 360 para Asturias, de número 5. Por aquí, Castilla-La Mancha se va a animar. Pues arriba todo el mundo en la central. Gol de Apeto de Andalucía. Público Sierra, te puedes levantar. Y ahora sí, arriba todo el mundo. Gol de 360 de la número 30 para Asturias. Un poco. No. Gol de 360 para Andalucía, la número 22. Y que siga la fiesta, baja un poco el volumen a ver qué Parada de la portera de nuestros Andalucía. amigos y amigas de Cantabria. Hasta 6 kilómetros. Estamos cerquita del 3, 2, 1, arriba el balón. Gol de 360 de la número 22 para Andalucía. Pena máxima en la central. por la cosa de a ver cómo lo que tenía. Hemos vivido 4 en el primer set. No podía fallar Claudia. Escudero. Gol de la número 5 para Asturias, de 360. Calidad máxima. Paula Moya. Penalti para Andalucía. Lo tira la número 25. María Laguna. Vaya ni una. Seguro que el pizarritas Público Sierra le ha dado algún ápice de calidad. Detuvo la guardameta Marina Morales. Castilla-La Mancha que ha recibido la directa en este segundo set. Primeros compases. Gol de 360 para Asturias. La número 30. 1 minuto 42 segundos. Cantabria 2, Castilla-La Mancha 8. Conexión inalámbrica en la central. Adentro. Gol de 360 para la 25 de Andalucía. Madre mía, la zurda de Micaela Paz. Sin pensárselo. Gol de Fly para Asturias. Sigue aumentando las diferencias en el marcador. Ese balón está vivo. Cantabria al ataque. Por aquí no. Dijo la retaguardia de la defensa. Castellano Manchega. Cambios, ataque, defensa. Velocidad.
Gol de Fly para Andalucía. Gran acción defensiva de las cántabras. Tuya, mía. Detuvo el lanzamiento Marina Morales. Y es el contraataque adentro. Gol de 360 para el número 25 de Andalucía. Noelia Domínguez. Si pestañeas te lo pierdes. Nuevo tanto. Gol de Fly para Asturias. Reduce diferencias en el luminoso Cantabria. Recordamos que el primer set cayó del lado de las cántabras. Y si esto sigue igual, nos iríamos a la tanda de shutouts. Pero hasta el final hay emoción. Las 5 estrellas en la categoría juvenil femenina. Esta pista central del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Gol de 360 para Andalucía. Javi, 3 me minutos parece para que termine viene el segundo una set. pena máxima por aquí. Si visión no me falla. Arriba esas palmas de Cantabria. Sonido. Pena máxima. Vamos por la sexta. Pena máxima. Y 6 de 6. Parada de la portera de Claudia Asturias. Escudero. Roja para la 33 de Asturias. Para evitar la finalización de la acción. Y llorando entra ese balón. Noelia Gol de la Domínguez. Peto de Andalucía. Detuvo la guardameta, lanzamiento coast to coast. Correos llega a su destino. Marina Morales. Gol del número 25 de Andalucía, 360. Vamos, 5 minutos 4 segundos del segundo set. Cantabria 8, Castilla-La Mancha 20. Lo que obliga al preparador Gorka Santibáñez a solicitar tiempo muerto. Gol de 360 para Asturias, del número 35. Gordo, te quiero. Al lado de la cámara, que te la haga. Gol del número 25 de 360 para Andalucía. Un minuto para que acabe el primer set, el segundo set. A punto de reanudarse. Gol de la Peto de Andalucía. Balón, posesión para Cantabria. Su destino recupera la posesión. Penalti para Asturias, tira número 5. Gol para Asturias, tira número 5 por penalti. Máxima diferencia. Claudia Escudero adentro. Estado de gracia en este partido para Claudia Escudero. Rápida contra. Sin pestañeas, te lo pierdes. Balón que habilita la guardameta
de Castilla-La Mancha para... Gol de 360 para Asturias, del número 30. Termina el segundo set. Andalucía 24 y bueno, el otro 20. Ahora, ¿alguien quiere hacer los
Me voy a otra parte de la grada, Javi. Volveré. Venga, venga, venga. Arriba, arriba. ¡Eh, eh, 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 eh! No se puede mirar tanta gente ahí. No se puede mirar tanta gente. Por debajo de las piernas no pudo hacer nada la guardameta cántabra. Más sonido ambiente, sonido shootout. Le quitó las colonias. No, ya no quiero hablar, ¿eh? Vaselina adentro, llorando, pero entró. Comienza el primer set del partido. Vamos, sonido, tanda, shootout. ¡Eh! Adentro, Cantabria. Acciona. Para Castilla-La Mancha. No podía fallar. Gol de 360 del número 7. Javi, baja un poco, estos chicos y chicas. Parada de del Cantabria, portero. Vamos arriba, tanda de shootout, sonido ambiente. Gol en 360 del Vaselina, Lorón. nervios fuera. Esto se pone más interesante si cabe. El fallo se cotiza caro. Parada del portero. Y desvió la guardameta cántabra. Micaela erró. Subimos la tensión en la central. Subimos la tensión. Gol de el número 2. Contraataque rápido del 58 de Castilla y León. Gol del 7 de la República Se cotiza Valenciana. muy caro.
Gol del número 7 de Valencia. ¡Ya corre, coño! Que tiene que salir el... La emoción la hemos vivido en la central. Primer set que se lo llevó Cantabria, segundo set que Ahí del cayó número del lado de Castilla-La Mancha de forma radicalmente contraria. Primero dio un baño espectacular la selección de Castilla-La Mancha. El partido se marchó a la tanda de shutouts. Parada del portero de la Comunidad Valenciana. Intentos reglamentarios. La muerte súbita decidió que Cantabria se llevó al partido. Gol en 360 del número 11 de la Comunidad Valenciana. Parada del portero. Venga, que para, se va buscando. Vamos a dar comienzo al último partido de la Tiempo jornada muerto. matinal. Vamos saliendo los equipos. Cedido por Castilla y León. Ya que van 18-4. Enhorabuena Cantabria. Grande la... En la pista número 7 con la Comunidad Valenciana en la categoría juvenil femenina. Ahí estaba. 7 pistas, 7 balones. 11 selecciones. Penalti a favor de Castilla y León. Que buscarán seguir el camino de la victoria. ¿Qué pasó? Vamos a punto de comenzar. 3. Chapa del número 7 que termina en penalti. Busca el botón de inicio, Javi. Ahí está el Mon. Gol del 58 de Castilla y León. 2, 1. No, rebobinamos. Falló el botón de inicio. 360 del 11. Ahora sí, Javi. 3, 2, 1. Balón al cielo de Sanxenxo. Primer esférico para Madrid. 360 del número 11. Madre mía, conexión inalámbrica. Doble que se estrelló en el poste de Cataluña. Cataluña. Gol de 360 del 58. El primer tanto para la selección catalana. Gol del 11.
Pena máxima en la central, Javi. Pau López. Solo puede quedar uno. Adentro, Cataluña. Pau López. La paso, pero no, me quedo el balón, me lo escondo. Marca gol, Ivana, puede. Gol entre el 60 y el 31 de Castilla y León. Parado del portero con el número 54. Gol de Peto con el dorsal 14. Tiro de portería a portería. Gol. La banda. ¡Vamos defensa, chicos! ¡Venga! Se estrelló el balón. Pisando del número 15. Posesión para la comunidad. Y penalti para Castilla y León. Detuvo Marc Sanz. Abro las aguas de la defensa de la retaguardia catalana. Podría ser otro. Vela. Tiempo de ataque para Cataluña. Detuvo Álvaro. Gol de Peto Echevarría. y tiro de portería a portería de Castilla y León. Partidas a 5 estrellas en la central. Y no se quería quedar atrás. Marc Sanz. Más 2 puntos del 360 del número 6. Consigue alojar el balón en el fondo. Gol de Peto de Castilla y León con el número 53 y gol de portería a portería Se pone del por número 12 delante. de Comunidad Valenciana. Acaba el primer set En esta con central, quinta velocidad. En la el juego diferencia de ambos 14 equipos, puntos. de ambas selecciones territoriales de categoría
Comienzo del segundo periodo. Arriba, bajo los palos. Empezando con 2 puntos de Castilla y León. Superado el Ecuador de este primer set. Cataluña posesiona y balona para Madrid adentro. Vicente recuerda. 360 del número 7 y parada del 54 de Castilla y León. Desde detrás el especialista en la banda, Paul Izandra. ¿Qué? Consigue reducir diferencias. Rápida contra tras robar el balón. El ataque, el esférico. Un punto del 58 y parada del 54 con penalti. Por gol. Ya decía yo. Diferencias. Parada del 54 de Castilla y León. Adrián. Y adentro. No podía ser otro que Arnauzer. 18, 7 minutos, 34 segundos. Partido de alto voltaje el que están disputando en la central para cerrar esta matinal de viernes 24 de junio. Pásenme un balón que soy el rascacielos de la Comunidad de Madrid. Llamo Álvaro Vela. Aloja el balón en el fondo de las catalanas. Y aquí cada uno a lo suyo. Detalle de calidad. Rascacielos. Álvaro Vela. Mía del conjunto catalana. La selección dirigida por Edgar Pérez. Para igualar, para poner las estrellas en todo lo alto. En esta recta final de primer set. Se marchó el balón. Gol de Marco, el número 56. De penal. Conjunto catalano. Defensa titánica. La Comunidad de Madrid. 360 y con el 54. Apareció la manopla de Alejandro. Se barría para detener el balón. Gol de 360 del 31. Falta en ataque provocada por... Aparece el mago. En la Comunidad de Madrid, 9 minutos 28 segundos. Cada vez queda menos tiempo. Balón que vale su peso en oro. Se marcha fuera de banda. Recupera Cataluña. La décima parada del 54 de Castilla y León. Llevan un parcial de Tiempo muerto solicitado por casi 4 minutos, 7-0 para Castilla y León. 3 segundos. 7 segundos para la finalización de este Ataca la primer set. Comunidad Posesión para Cataluña. Gol de Peto, el número 53 de Castilla y León. Parada del 54.
Y otra vez parada de portería a portería del bloque de Comunidad Valenciana, donde el entrenador de Comunidad Valenciana pide tiempo muerto, ya que van 0-9. Sobre la bocina, 23-22. Por descanso. ¿No paraste? ¡Ay, qué listo! La recta final de esta matinal de viernes. Vamos a ver. Los primeros 2 puntos de los valencianos en este segundo set. De cuando finalicen estos partidos, Venga, vamos, vamos. vamos a buscar el botón de inicio. Todo preparado en la central. Últimas consignas de los colegiados. 3, 2, 1. Pulsamos el botón de reiniciar. Madre mía, el rascacielos madrileño. Pequeño salto de Álvaro. Vera se lleva el esférico y que facilita el primer ataque para la Comunidad de Madrid. Con al turno Pablo Garrido adentro. La novena parada de los valencianos. Ataque buscando un pequeño error de la defensa madrileña, pero apareció de nuevo la manopla de Alejandro Echavarría. Más 2 puntos por el 360 del número 5 Ahí lanzó el catalán, por aquí no. Chicos, vamos, Venga. Más 1 punto para Castillo y León. Y más 2 puntos para los valencianos. Tiempo detenido. 7 segundos de este segundo set. Comunidad de Madrid se adelanta. Más 2 puntos del 360 del número 56. Sacan los castellanos por los pasos del número 6. El central. Pablo Para la del número 8. Dos puntos en play del número 7 para Comunidad Valenciana. Balón al especialista, pero de nuevo. Vamos, seguimos. Pierna de Álvaro hecha. Nauserna consigue. Comunidad Valenciana y Castellón. Comunidad Valenciana. Tiro de porteros. Capital de ambos en la primera parte, en el primer set. Ahora, 2 manos seguros de Marsans, que posibilita que su equipo se ponga por delante. Gracias al gol de Pablo López. Madre mía,
unidades. Oro por parte de la Comunidad de Madrid. Rubí, Vaselina, Máxima. Sector alto, partidazo 5 estrellas y cada uno a lo suyo. Nadie quiere fallar, nadie quiere perder. Pablo Garrido establece la igualdad en el luminoso 3 minutos 11 segundos. 8. Adentro. Vela para la Comunidad de Madrid. Parado del número 9. Por parte del Y falta de la catalana, buscando el agujero en la retaguardia donde tendrán que defender con uno menos. madrileña. Guardameta David Guzmán. Los colegiados han dictaminado pena máxima solo para uno. Responsabilidad en el lanzamiento para Pablo Gómez. Adentro le quitó las telarañas. Más 2 puntos para la Comunidad Valenciana por el procesante del número 5. ¿Cuál es su peso en oro? Ya llegó la conexión inalámbrica. Se apagó el wifi. Recupera Cataluña. Adentro. Balón para el que juega de amarillo. Paul contra el especialista catalán. Efectividad máxima en ese lanzamiento. Más 2 puntos para los valencianos. La contienda. El primero cayó del lado de Cataluña y de extremis casi sobre la bocina. Otra parada del número 12. Pérdida del balón de los valencianos. Pablo Garrido estrella el cuerpo de Barça. Y balón servido para Arnau Serna. Sigue establecer la máxima diferencia en el Falta que provoca penal. Cataluña. 5 minutos 50 segundos. Cataluña 16. Madrid 12. Conexión inalámbrica. En la central, balón en rascacielos de la Comunidad de Madrid. Álvaro Vela para introducir el balón en el fondo de las vallas catalanas. Tira el número 56. La central se mueve. David Guzmán. Rebote. Las manos del lanzador catalán. De los colegiados. Adentro Cataluña. Guayó Paul López. Estrelló el misil. El rascacielos de la Comunidad de Madrid. Álvaro Vela en la puerta defendida por Marsans. Esférico en manos de los jugadores dirigidos por Edgar Pérez. Defensa para Madrid. Recupera
Gana el conjunto de Ángel Ballesteros. Se acaba el tiempo, quedando 14-16 y teniendo que ir a shotouts. Sí, ¿no? Tienen que ir a shotouts. Recuero. Sin pensárselo, con efectividad pura y dura, Pau Lizandra, la especialista, que juega de amarillo en Cataluña. Ya de 20 a los niños a punto de entrar en los últimos 2 minutos. Y de nuevo balón para el especialista. Pedro. 20-20, igualdad máxima. Están tirando los Espadas en castellanos. todo lo alto. Tuya mía del conjunto catalán. Donde mete un 360 al número 58. Conexión inalámbrica en la central. Que se marcha fuera. A las 2:30. ¡Aló! ¡Vamos, Adrián! Apareció el guardameta Marsan para detener el balón lanzado por Pablo Garrido. Más 2 puntos por el 360 del número 6. De la Comunidad de Madrid adentro, balón que le llegó a Jordi Sala, rápida contra sin pestañear, pena máxima a favor de la Comunidad de Madrid. Más 2 puntos para su equipo. Y lanzamiento para David Rueda, parte de la Comunidad de Madrid. ¡Vamos, cabezón! Adentro. 22-22, 9 minutos 20 segundos. Posesión que vale su peso en horas. Creyó el balón en el larguero. Más 2 puntos para Lorenzo Felipe. Segundos tiempo muerto solicitado por Ángel Ballesteros. Últimos partidos de esta matinal de viernes en el Campeonato de España de Selecciones Territoriales Sanxenxo 2022. Madre mía, Alberto, ¿cómo está esto? ¿Cómo está? Y estamos a viernes, ¿eh? Nos queda por delante toda la tarde de viernes, sábado, mañana y tarde, hasta mediodía. 42 segundos. Cataluña 22, Madrid 22. Recordamos que el primer se cayó del lado catalán. En los instantes finales. Última jugada, tiene razón Alberto, última jugada.
balón esférico, posesión para la Comunidad de Madrid, tuya, mía, del conjunto de Ángel Ballesteros. Apareció Pablo Garrido, no le dio el pulso. Empate a 6. Tiempo muerto, solicitado por Edgar Pérez. 8 segundos, 22 Cataluña, 24 Madrid. Más 2 puntos de Saúl. La de los Mercadonas Boys acaba de aparecer sobre el paseo. Ocho segundos, tic-tac, tic-tac. Cataluña 22, Madrid 24, posesión para Cataluña. Vuelven a empatar a 8. Adentro. Gol en 360 de Mario. Vamos al sonar. Cataluña 23, Madrid 24. Cabeza no falla, el primer set cayó del lado catalán, el segundo del lado madrileño. Estamos muy internacional para cerrar esta matinal de viernes. Empatan la primera parte de esta tarde. Adiós. Pero un poquito solo. Cinco intentos por parte de cada equipo para decidir, para conocer si Cataluña este partido. Vamos turnando. ¡Afuera! Adri. ¡Ay! Me cago en la puta. Más 2 puntos de Lorenzo. Bueno, vamos a por la tanda de shootout. Primer intento para Cataluña. Balón que les sirve el especialista. Adentro. Paul López. Álvaro. Barriga. Tocó ligeramente, pero no consiguió detener el esférico. Primer intento para Pablo Garrido, el jugador que conseguía el último tanto para la Comunidad de Madrid en este segundo set. Recepción adentro. No pudo detener el guardameta Manson. Garrido encontró Más 2 puntos para los valencianos. Fuerte defendida por el catalán, segundo intento. ...360... sobrevolando la central. Arnau y Serna derriba los goles. Barría. Segundo
empate a 14. ¿Y quién dijo stop? Marsans le dijo a Álvaro Rico, para aquí no entra tu balón. Y le pongo más emoción a esta tanda de shoutouts. Se van a pitar Jordi Sala. El jugador número 10. Adentro. Bola cerrada. Parada de David. Quedando 16-14, ganando la Comunidad Valenciana. Intento.